Estamos conectados ya. Vivo y a todo color. Te van a poner en la pantalla, hermano, para que me vean los de detrás del muro. ¿Tiene calor con los de los abanicos? Si tiene calor, que tiene calor. ¿Sí? Prendeles el aire. El aire acondicionado. Yo también me empezó a dar calor con el café. Rosita, que la manzana verde que compras, ¿cómo se llama? ¿La manzana verde? Rosilla, peso. Ay, perdón. Ahora los hermanos también quieren saber. Dice la hermana Ketita que sí. Es que traemos el tema de la manzana. ¿Verdad, hermana Ketita? Usted también quiere saber que la manzana verde. ¿Cómo se llama la manzana verde? Es que hay muchas. Bienvenidos, hermana Ketita, hermana Poli. ¿Quién más está por ahí? Bueno, ahora también estamos en la pantalla para que Nadie se lo pierda. sí, porque de repente luego no nos... Hermano Dante no lo veo yo. En la predicación se puede estar así. Necesito una cámara para ver allá. Bueno, ahí van las hojas, hermanos. Estoy acá chismeando y no pasé las hojas. ¿Mande? ¿Cuál es la fecha de la llegada a Guadalajara? Ah, no, pues quién sabe, hermano. A ver quién le dice ahorita a la hermana Ketita que cuál es la fecha de la llegada a Guadalajara. Pues creo que Karen no era la que iba. Está complicado el asunto, hermana Ketita. Bueno. Sí. ¿Ya? Ah, muy bien. Después de como 11 días, ¿no? Sí, me mandó una texto. Vamos a dar una medallita de premio a la paciencia. Sí, está bien feliz. Hermana Brenda es como yo, tipo de sangre AB positivo. Entonces, como que las características de las personas que tenemos ese tipo de sangre son parecidas. Y por eso sé que se debe haber sentido muy desesperada, porque aguantar tanto, yo me desespero mucho también. De estar así en hospitales. Wow. Me imagino 11 días. Wow. Gracias al Padre. Que quiera ir. Saludos, Brendita. Bendito sea el Eterno. Bueno, cartas de Rab Shaul. Estamos en la carta de los Gálatas y estamos en el capítulo 2. Por fin salimos del capítulo 1. Nos tomó tanto, ¿no? Fueron 2 semanas. Sí. 3. A la introducción. Sí. Bueno, este capítulo nos va a tomar probablemente un mes. Esta clase de hoy es nada más
los versos, capítulo 2, versos del 1 al 10. Entonces, y no creo que hoy alcancemos a ver toda esta clase. Los Gálatas es un tema así medio complicado, extenso. Entonces, pues sí, vamos a tomarnos nuestro tiempo. Pero bueno, hoy nos vamos a quedar un poquito más, así que vamos a ver cuántas preguntas alcanzamos a ver. Los que quieran quedarse son bienvenidos y están invitados cordialmente a quedarse después de la clase. Los que puedan y quieran, los que no, no se sientan comprometidos. Vamos a preparar para Hanukkah porque ya es la otra semana, entonces queremos dejar limpio y adornado o adelantarle lo más que se pueda. Sí, a la próxima semana. 28. Sí, ¿no? ¿Hoy es 20 o? El próximo Shabbat es 27 y el domingo es 28. Primer día de Hanukkah. Primera noche, mejor dicho. Muy bien. Título para la clase: la autoridad de los emisarios de Yeshua. La autoridad de los emisarios de Yeshua. Pregunta número 1, Carlita, ¿nos ayudas a leerla, por favor? ¿Por qué Pablo dejaría pasar tantos años sin ir a Jerusalén? ¿Cuántos tenía sin ir? 14 años. Dice ahí, Gálatas capítulo 2, que Pablo subió a Jerusalén después de 14 años. Entonces, tenía 14 años sin ir a Jerusalén. Entonces recuerde que siempre cuando se habla de Jerusalén se usa la palabra subir, porque Jerusalén está en una montaña. Hay que subir, hay que hacer aliyá. Ahí se usa la palabra aliyá. Subir, elevarse. Entonces, ¿por qué preguntamos esto? Bueno, recordemos, la celebración de las santas convocaciones se lleva a cabo cada año, ¿sí? Por eso se llaman las fiestas anuales. Entonces, todo judío está obligado a subir, dice la Torá, 3 veces al año. Donde quiera que sea el lugar de tu habitación, tienes que hacer aliyá, tienes que ir a Jerusalén en las grandes fiestas. Actualmente ese mandamiento no está vigente porque no hay templo. O sea, al no haber templo, pues ¿a qué voy a Jerusalén si no hay templo? ¿Sí? Pero en los tiempos de Rab Shaul sí había templo. Entonces, todo judío, donde quiera que estuviese habitando, tenían que hacer la peregrinación a Jerusalén para celebrar Pesaj, después para celebrar Shavuot y después para celebrar Sukkot. Entonces, 3 veces al año, que cubrían las 7 fiestas anuales. Pablo, según lo que dice Gálatas, tenía 14 años sin ir a Jerusalén. Esto en el papel quiere decir 14 años sin obedecer los mandamientos de subir a Jerusalén a celebrar las fiestas. O sea, hay que tomar eso en consideración para responder la pregunta: ¿por qué? ¿Qué razón podría haber para que él dejara pasar tantos años sin ir a Jerusalén? Entonces vamos a ver, piensen bien la respuesta, si tienen alguna idea, si les ocurre algo, ¿por qué? En el versículo 2 dice que él va predicando entre las naciones. Muy bien. Andaba Estaba ocupado. Digo, y antes
circunstancias eran, o sea, muy retiradas y aparte era muy difícil viajar. O sea, un viaje no era cualquier cosa como ahora. Porque estás aquí y ahora estás en Europa, ¿no? Y antes era, sí, pues llevaba muchas situaciones. Pues yo creo que para él ese tiempo era precioso de pues, andar de su auge compartiendo con los gentiles. Muy bien. Aunque todo judío, ¿verdad? Que su vida gira en torno a los mandamientos, conoce las fechas y se prepara, ¿verdad? Con tiempo para hacer su viaje. Entonces, él no lo hizo en 14 años. Y decías algo ahorita al final, tu comentario, algo importante. Que tenía mayor peso para él. Entonces, bueno, por lo que decía Sergio, ¿no? Que dice ahí que lo que estaba haciendo era compartiendo, sembrando la palabra, de hecho, abriendo comunidades aquí y allá. Entonces, él consideraba, dice nuestra hermana, de mayor peso hacer eso, cumplir su ministerio para lo que él fue llamado, que ir a celebrar las fiestas. De hecho, lo vimos hace poquito, ¿no, hermano? Que él no subió a una fiesta, no recuerdo cuál, pero porque tenía algo grande que hacer. Era, pues, yo creo que proclamar en las nuevas. Entonces, y él ahí quedó, ¿verdad? Estipulado, donde no subía, y de hecho fue algo que preguntó Intimatín, ¿por qué no había subido la obediencia si son mandamientos? Sí. Y ya lo habíamos visto, porque ¿verdad? Que tiene mayor peso el proclamar el evangelio y todo eso en algún momento hay que sopesarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto nos sirve otra vez, ¿verdad? Para reafirmar el mismo tema que ya hemos comentado en varias ocasiones, de que tenemos mandamientos, muchos mandamientos, y que tenemos que poner en la balanza a veces cuál mandamiento voy a obedecer. O sea, tengo aquí a la mano dos mandamientos, pero obedezco uno, obedezco otro, no puedo obedecer los dos. ¿Por cuál me voy a decidir? Ya vimos el principio de mayor o menor peso. Entonces, en este caso, para Rav Shaul tenía mayor peso seguir con el ministerio que estaba cumpliendo, porque, como decía nuestra hermana, muy probablemente se encontraba también a una gran distancia, que le representaba pues una dificultad muy seria, interrumpir lo que estaba haciendo, etcétera. Y la otra que podemos ver nosotros en el testimonio interno de las Escrituras era que ¿quién llevaba la agenda de Pablo? ¿Quién le llevaba la agenda? Según el testimonio del libro de los Hechos. ¿Mande? No los oigo. Se arrepintieron. A Bernabé era como el segundo, ¿no? Como su acompañante, el segundo de a bordo. No, hermano, la agenda se la llevaba el Ruach. Pues dijo muy despacito, hermano. Acuérdense que hay una parte donde él quería ir a un lugar y el Espíritu le dijo no. Entonces, si el Espíritu lo estaba guiando, si el Espíritu de Elohim le llevaba la agenda, pues eso quiere decir que el Espíritu del Eterno era quien consideraba más importante que Pablo siguiera haciendo lo que estaba haciendo, aunque no subiera a celebrar las fiestas. Pues otra vez el mismo principio que veíamos también respecto al tema de la higuera. ¿Se acuerda cuando hablamos de Yeshua maldiciendo la higuera y que decíamos otra vez el mismo principio de cumplir con un mandamiento mayor o tener un objetivo mayor? Y a veces para cumplir con un objetivo mayor es necesario anular un mandamiento de la Torá
temporalmente. ¿Sí? Porque esto es temporal, no quiere decir que ya Pablo nunca iba a ir a Jerusalén a celebrar las fiestas. De hecho, hay testimonio interno también de que sí lo hacía en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos abarca muchos años en el ministerio de Rab Shaul. Sabemos que por lo menos 14 que no fue, y luego en otras ocasiones que menciona que sí estuvo ahí, en varias ocasiones en Jerusalén. Entonces, esa sería la razón principal. Él está cumpliendo con un ministerio que tenía mayor peso que celebrar las fiestas. Además, la verdad es que en Jerusalén la vida de Rab Shaul corría mucho más peligro que allá donde estaba. O sea, vamos a decir, estaba más seguro donde él andaba que si iba a Jerusalén. En Jerusalén lo estaban, pero mire, esperando para asesinarlo. ¿Sí? Y hubo intentos cuando estuvo ahí, pero pues tenía la protección del Eterno. Esto es verdad también. Pero entonces aprendemos, o mejor dicho, ratificamos también de que somos un equipo con el Eterno. El Eterno nos guarda, nos protege, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte de tener cuidado, ¿sí? De protegernos. Entonces Pablo lo entendía y lo hacía. Y también podemos argumentar eso como otra razón por la que no subía a Jerusalén. O sea, era un lugar muy peligroso para él. El mismísimo Mashiach en su momento, también el Mashiach tuvo cuidado de alejarse de las personas que le querían hacer daño. Entonces, ¿por qué lo hacía el Mashiach? Para darnos una lección a nosotros. ¿O ustedes creen que el Mashiach necesitaba esconderse de las personas que querían lastimarlo? Con un solo gesto se los podía acabar a todos. Pero Él nos está dando una lección. El Mashiach vino para ser un ejemplo de vida para nosotros y demostrarnos que como un ser humano común y corriente es posible andar en santidad, es posible obedecer los mandamientos del Eterno y es posible agradar al Eterno en todas las formas. Entonces, Yeshua nos enseña eso, al esconderse de sus detractores, de quienes lo perseguían, quienes querían hacerle daño. Él nos enseña que muchas veces vamos a tener que escondernos, ¿sí? Vamos a tener que sacarle vuelta a los peligros. Porque escrito está, no tentaréis al Eterno. ¿Se acuerda que Mashiach le dijo eso al Satán? Y le puso un argumento, ¿verdad? Bíblico. Escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El Satán a veces nos quiere manipular, ¿verdad? Con textos bíblicos para que hagamos algo que tienta al Eterno. Tenemos que tener cuidado. Muy bien, pregunta número 2. ¿Quién nos ayuda con la 2? Hermana Sirley. ¿Qué fue lo que Pablo expuso y con quiénes lo expuso? Muy bien, según el verso 2, vamos a ver. De las buenas nuevas y lo expuso ante los dirigentes o los líderes. Ok, expuso las buenas noticias o el evangelio, dicen otras versiones, Y las buenas noticias. y lo expuso con Los dirigentes, líderes. acá dicen con los gentiles, acá con los líderes. Aquí dice dirigentes. A ver, pues vamos a A los gentiles, pero dice que en privado lo hizo con los directores de posesión. En Ok. privado. Okay, una parte muy importante de entender, ¿verdad?, las escrituras es leer con atención. ¿Sí? Leer con mucha atención, con mucho cuidado, ver los detalles. Entonces, él sube a Jerusalén después de 14 años y va directamente con ¿quiénes?
¿Con quiénes está hablando? Con los dirigentes. Con los dirigentes, con los líderes. Entonces, eso se refiere a quiénes. ¿Quiénes eran los líderes o dirigentes ahí? Cuando vemos el contexto, desde el capítulo anterior y en este mismo capítulo, vemos que los líderes eran Jacobo, era Juan y Kefa. A los tres leones, ¿no? Ahí vamos a decir, pues sí, los líderes, los que guiaban este movimiento mesiánico del primer siglo en Jerusalén. Entonces, Santiago o Jacobo, Juan y Kefa. Y que Jacobo, hay que decirlo, que ese Jacobo que se menciona, según nos da el testimonio Rav Shaul, no es Jacobo el hijo del trueno, o sea, el hermano de Juan, sino es Jacobo el medio hermano de Yeshua. ¿Sí? Medio hermano, me quedé en el cristianismo. El hermano de Yeshua. Todavía, ¿eh? Después de tantos años y todavía el medio hermano. El hermano de Yeshua, Jacobo. Él llegó a ser vamos a decir como el rabino principal ahí en Jerusalén. Jacobo. ¿Viene siendo Santiago? Santiago. Es que Santiago. Además que Santiago es el nombre griego, y Jacobo es el nombre hebreo, ¿verdad? Pero era Jacobo el mismo que escribe la carta que conocemos como Santiago. ¿Sí? Él era el líder principal ahí en la Quejilá de Jerusalén. Entonces, Pablo habla con ellos, hablando con los líderes, y les expone el Evangelio. Y uno pues, ¿cómo que les expone el Evangelio? Pues sí, a los líderes. No, si leemos con atención, expone el Evangelio, o sea, la buena noticia que él está compartiendo con los gentiles. O sea, esa es la idea. Como que llega, platica con ellos, les empieza a decir pues lo que ha pasado, imagínense 14 años, pues miren hermanos, en los viajes que he hecho, en estos 14 años, he visitado muchos lugares y les estoy presentando a los gentiles la buena noticia, y se lo estoy presentando de esta manera. Qué bueno hubiera sido, ¿no? Que hubiese registrado el mensaje que predicaba. Nada más dice que les expuso el mensaje que le compartía a los gentiles. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta. ¿Qué les expuso? Su mensaje que él estaba compartiendo a los gentiles. ¿A quiénes? A los líderes de la comunidad de creyentes en Jerusalén. Y si le quieren poner concretamente Jacobo, Juan y Pedro, está bien, porque el testimonio ahí lo da en el mismo capítulo. Dice que lo hizo privadamente. Dice que lo hizo, eso es importante, ¿eh? ¿Por qué lo hizo privadamente? Eso, gracias Sergio. Es importante poner atención a los detalles, ¿no? Dice que lo hizo en privado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen que lo hizo en privado? Mejor porque el judaísmo en ese tiempo es que ellos igual seguían siendo judíos, o sea, no estuviera mal que sean judíos, pero que la mente judía en ese tiempo estaba muy parecida a la hora, que no tenían en mente las tribus perdidas. Las tribus ya se perdieron, nosotros los judíos estamos aquí. Y creo que el mensaje ahí, creo que es en Hechos cuando a Pedro se le da la revelación, y que él en ese momento, aún después de la revelación, no lo entendía muy bien. Ahora, esto es como una reunión en privado con los tres líderes principales. Entonces, seguramente había otros líderes, había más personas, pero pues les dijeron así como que, hermano, espérenos allí, ¿no? Voy a hablar acá nada más
con los tres principales. O sea, a veces uno se siente mal, ¿no? Ante una situación así. Me recuerdo una ocasión que estaba con una hermana que era líder del movimiento World Servants, cuando trabajábamos con World Servants acá. Y los que les tocó cuando trabajamos con World Servants, pues traían ellos varios líderes. Y había una hermana que era la líder principal. Y una vez estando, ellos se hospedaban aquí en el Hotel El Camino. Y me citó para una reunión. Y ya estábamos ahí en una sala. Y se acercan algunos de los líderes ahí pues a saludarme. Y ya me saludan. Y se sientan ahí. Y la hermana les dice: nos disculpan, tenemos una pequeña reunión, el pastor Saúl y yo. Entonces ellos pues se levantaron así como apenados, pero otros así como que, pues, ¿por qué no podemos estar, verdad? ¿Por qué no podemos escuchar? Pues, ¿de qué van a hablar o qué? O sea, a veces resulta algo incómodo, pero vemos aquí que es necesario. Entonces, Pablo, esta reunión fue privada con los líderes principales, Jacobo, Juan y Pedro. Entonces, incluso el otro Jacobo, hermano de Juan, que fue de los tres principales discípulos de Yeshua, también lo excluyeron, ¿verdad? No, tú tampoco puedes estar. Imagínense. O el resto de los 12. No, hermanitos, la reunión es nada más aquí entre nosotros. ¿Se siente feo, no? ¿O qué sentirían ustedes? Pero es necesario. Entonces vemos que era un tema delicado. ¿Mandé? No escuché. Era un tema delicado, era algo que simple y sencillamente el Rav Shaul consideró que necesitaba hablarlo nada más con los líderes principales, como que pues quizás no quería que el asunto se filtrara antes de tiempo. O sea, se estaban cuidando mucho porque la situación pues estaba difícil, estaba incluso peligrosa, ¿verdad? Entonces, eso es un punto importante ahí, ¿no? Eso de la reunión privada, nada más con los líderes principales. Pregunta número 3, Perla. ¿Por qué Pablo enfatiza el hecho de que a Tito no se le obligó a circuncidarse? Muy bien. Y aquí es donde nos vamos a entretener el resto de la clase. Hermana Poli dice: además, así se lo habían revelado. Así es, hermana. Muy bien, ¿alguien quiere contestar esta pregunta? Pues ahí dice que porque él era griego. Dice Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse aunque era griego. No fue obligado. No fue obligado. No fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Entonces la pregunta es: ¿por qué hace énfasis en eso? ¿Por qué dice Pablo: subí a Jerusalén, iba conmigo Bernabé y también Tito, y estando ahí en Jerusalén con la crema innata de los líderes del movimiento, y no le dijeron nada a Tito? Nadie lo obligó a circuncidarse, no hubo nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué hace ese énfasis de que a Tito no se le obligó? Ahora, fíjense bien, 14 años sin subir a Jerusalén. No tenemos el dato de cuánto tiempo a estas alturas llevaba Tito formando parte del equipo de Rav Shaul, de Pablo, pero seguramente ya eran varios años. No, tú saliste como aquel que dijo: no, menos.
Bueno, no, borren eso porque no hay que hablar de política aquí. No, 14 años, fíjense, 14 años él dice sin subir a Jerusalén. Vamos a asumir que eran 14 años desde que Pablo fue llamado. Entonces, seguramente varios años para que Tito esté en ese nivel. Porque fíjense, ya dijimos, sacaron incluso a los otros apóstoles de esa reunión. Pero Bernabé y Tito, que son acompañantes de Pablo, están ahí. 3 y 3. Entonces, esto se entiende que Tito tenía un nivel o una jerarquía importante para estar en esa reunión. Entonces, ya tenía una buena cantidad de años de estar dentro de este camino, y dice Pablo, y nadie lo ha obligado a circuncidarse. ¿Por qué habrá hecho Pablo este comentario, este énfasis? ¿Qué era lo que estaba pasando en Galacia? Ese era el meollo del asunto ahí, que nos estaban obligando a circuncidarse. Muy bien, ese era el asunto sobre la mesa. ¿Sí, hermano Carlos? Sí, es que los judíos, para ellos era obligatorio la circuncisión. Si no eran circuncidados los que estaban ahí en el estado de ellos, pensaban que era algo fuera de lugar, que para salvarse necesitaban la circuncisión. Sin embargo, la ideología de Pablo no tiene nada que ver con la circuncisión. Pablo dice, la circuncisión no vale. Y el circunciso tampoco. Lo que vale es la circuncisión de corazón. Pablo tiene una ideología muy diferente, aunque él es judío 100%, él decía, no. El que se circuncida va a tener que cumplir los 613 mandamientos y tiene que hacerlos todos a pie de la letra. Ahora, hay gente que pregunta, bueno, ¿se debe uno de circuncidar o no? La respuesta es personal. Para mí es personal. Así que la respuesta es quién sabe. No, es personal porque hay unos que consideran que es necesario. Los judíos dicen que es completamente necesario. Sí. Y de inmediato. Y de inmediato. Pero Pablo dice, no. Primero, cambio. Y no nada más los judíos, ¿eh? La circuncisión, para mí la circuncisión es obligatoria para todos. Y no nada más los judíos, sino pregúntenle acá Sergio, que fue a visitar una comunidad por allá en Puebla, y casi nos lo regresan circuncidados. La primera vez que iba ya lo querían circuncidar. Vamos. Casi, para que entres al servicio aquí en Shabbat te tienes que circuncidar, hermano. Vamos a Francia, por huella, todos esos los obligados. Ese es el tema sobre la mesa. De hecho, ese es el tema crucial en la carta a los Gálatas. O sea, todo lo que se escribe y todo lo que se dice en la carta a los Gálatas tiene que ver con la circuncisión. Todo. Porque habían llegado algunos hermanos judíos mesiánicos, creyentes en Yeshua, que llegaron con los Gálatas y que les dijeron, todo está muy bien, hermanos, nada más que hay que circuncidarse. Hay que circuncidarse. ¿Ustedes quieren de verdad entrar en el reino de Elohim? Necesitan la circuncisión y ya. Es el asunto. Y algunos lo hicieron. O sea, algunos se circuncidaron. Se entera Pablo de esta situación y es donde va la carta a los Gálatas. Por eso empieza diciendo, pero qué barbaridad, o sea, ¿qué está pasando? Estoy sorprendido de verdad que ya tan pronto se les haya olvidado todo lo que les enseñé. Y que ahora están siguiendo un evangelio diferente. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el capítulo pasado. El evangelio diferente del que está hablando consiste precisamente en eso. En que les creyeron a las personas que les dijeron que necesitaban la circuncisión para ser salvos. O que necesitaban convertirse al judaísmo para poder tener la esperanza de salvación. Entonces Pablo se extrañó y dijo, ¿pero cómo?
O sea, a ver, vamos a repasar otra vez el asunto, ¿no? Entonces, por eso esta carta es crucial para entender el tema de la circuncisión. Y eso igual ahorita. Y sí, exactamente. Todavía hoy en día. Carlita, ¿puedes ver si los comentarios, porque no alcanzo a leer? A ver qué dijeron. Hace pasó 2000 años, sigue pasando. Seguramente. O sea, estaban confundidos. Muchos estaban confundiendo, por eso no se La hermana Quetita dice, en otra parte de la Biblia se nos dice que así como estamos y nos encuentra el Señor, así entremos en el Evangelio. Y creo que muchos gentiles, aunque estén en raíces hebreas, no los circuncidan. No entendí muy bien, pero... En otra parte de la Biblia se nos dice que así como estamos y nos encuentra el Señor, así entraremos en el Evangelio. Y creo que muchos gentiles, aunque estén en raíces hebreas, no los circuncidan. Bueno, debe estarse refiriendo precisamente a lo que le dice Pablo a los Corintios. Fuiste llamado siendo incircunciso, no te circuncides. Fuiste llamado siendo circunciso, pues, permanece así, ¿no? Cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca. Yo creo que se refiere a esa palabra. Y la hermana Poli dice, porque eso era un ritual de los judíos y Tito era griego, y no debería ser por obligación, ni tampoco como un requisito. Lo primordial era que entendieran el Evangelio y luego podrían hablar de la circuncisión. Así es. Entonces, por eso es que Pablo les pone este ejemplo a los Gálatas, como diciéndoles, pues miren, ustedes llegaron unos predicadores ahí y les dijeron y los convencieron luego. Y miren Tito, cuántos años tiene ya conmigo, y lo llevé a Jerusalén, donde están los meros líderes del movimiento, y nadie le dijo nada de que tuviera que circuncidarse. Entonces así les pone el ejemplo. Y han de haber dicho, pero pues ya ni modo. Digo, los que ya se habían circuncidado. Pero era necesario aclararles el asunto, aclararles el tema, porque aunque ya se hubieran circuncidado, necesitaban entender muy bien cuál es el punto de la circuncisión. Entonces, ¿en qué parte de las Escrituras es que se aclara este tema? En Hechos. En Hechos capítulo 15. El concilio en Jerusalén. Fíjense, hubo hasta un concilio. Y el concilio en Jerusalén, donde estuvieron todos los líderes, los 12 apóstoles más otros líderes importantes, se reunieron para tratar específicamente el tema de la circuncisión. Yo no sé por qué, como decía Sergio, a 2000 años de distancia, sigue habiendo polémica o sigue habiendo controversia. Porque lo único que necesitamos es ir a lo que ya está escrito en Hechos capítulo 15, que para eso se tomaron la molestia los apóstoles de tener esa reunión y de tener un acuerdo y de enviar cartas a todas las congregaciones y que se respetara lo que ya había quedado establecido. Pero bueno, hoy en día hay muchos que no les importa nada de eso y quieren poner sus propias reglas. Entonces, si queremos entender el tema de la circuncisión, hay que ir a Hechos 15, hay que ir al tema de las buenas noticias a los gentiles, el testimonio de Kefa, de lo que pasó con Cornelio, en casa de Cornelio, la conversión de un grupo importante de gentiles, lo que Pablo estaba haciendo, el trabajo de Pablo en las diferentes comunidades, y precisamente esto que pasó en Galacia y estaba pasando en otros lugares, el asunto llega hasta Jerusalén y dicen, a ver, bueno, vamos a tratar el tema, y después de escuchar como una corte, ¿no? Después de escuchar testimonios de aquí, de allá y de todo mundo, finalmente llegaron a un veredicto. Lo que nosotros vemos en Hechos 15 es lo que se conoce en el lenguaje judío como una corte de justicia.
Es un concilio, una corte de justicia en donde se toma una decisión dirigida por el cielo. Y entonces, ¿cuál fue el acuerdo en Hechos 15? ¿Cuál fue la conclusión y qué se escribió en esas cartas a todas las comunidades de creyentes sobre el tema específico de la circuncisión? Primero, pues el tema del usazo para, pues, los mandamientos para los gentiles. No idolatría, no comer cosas inmundas. Pero en concreto sobre la circuncisión, ¿qué fue la decisión? Lo mismo que dice aquí, ¿no? Que no se le obligue a nadie. A nadie se le va a obligar a circuncidarse. Entonces la palabra clave aquí es obligar. Porque incluso sobre Tito dice Pablo, no lo obligaron. Porque a nadie se puede obligar. El tema de la circuncisión, eso va a ser una decisión, dijo el hermano Carlos y lo dijo bien, eso va a ser una decisión de cada individuo, cada persona. Pero no se puede obligar a nadie. Ahora, siendo estrictos en el tema de la circuncisión, supongamos que alguno de nosotros o cualquier varón, ¿verdad?, decide circuncidarse. Que ya tomó la decisión de circuncidarse. Ahora viene una pregunta bien importante. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la cosa? Porque imagínense que Sergio, vamos a agarrar a Sergio de ejemplo, ¿no? Imagínense que Sergio dice, pues voy a circuncidarme. Y Sergio va con el doctor Raúl Pérez. Estoy inventando un nombre, no piensen que existen. A lo mejor existe, pero bueno. Sergio va con el doctor Raúl Pérez y doctor, quiero que me haga la circuncisión. ¿Cómo no? Le hacen la circuncisión. Y entonces Sergio visita una sinagoga judía y Sergio le dice, yo estoy circuncidado. Yo estoy circuncidado, pues mire, si quiere le enseño la circuncisión. Pero ¿qué le van a decir en la sinagoga? A mí me circuncidó el doctor Raúl Pérez. ¿Usted cree que le van a valer eso? Ah, sí, lo conocemos al doctor Raúl. No. ¿Qué le van a decir a Sergio? ¿Qué le van a preguntar? ¿Dices que fuiste circuncidado? ¿Cuál rabino autorizó? A ver, ¿dónde está tu documento ahí, la firma del rabino? ¿Bajo qué ritual fuiste circuncidado? ¿El de los sefardíes? ¿El de los askenazíes? ¿Cómo? No, pues bajo el ritual del doctor Raúl Pérez. No vale esa circuncisión. Entonces, fíjese la situación, ¿no? El problemón. Una persona decide circuncidarse y todavía se encuentra con ese obstáculo. ¿Cómo? Entonces, para circuncidarme tengo que llevar a cabo un ritual. Recuerde que dicen los fariseos decían, bajo el rito de Moisés. Bajo el rito de Moisés. Ahora, ¿cuál es el rito de Moisés? ¿Moisés inventó un ritual para la circuncisión? ¿De dónde sacaron eso de que el rito de Moisés? Yo no veo ningún testimonio en la Torá de que Moisés inventó un ritual. Si nosotros vamos a la Torá, cuando se empieza a hablar del tema de la circuncisión, ¿dónde fue? Con Abraham. Abraham llevó a cabo la circuncisión. Él se circuncidó a sí mismo. A empezar, Abraham se circuncidó a sí mismo y él circuncidó a sus
a sus siervos y a su hijo Ismael. Entonces, ¿cuál ritual? ¿Hubo un ritual ahí? No hay ningún testimonio ahí de un ritual. Entonces, Abraham llevó a cabo la circuncisión. Ahora, después la circuncisión ya queda como señal del pacto. Circuncida a Isaac, luego Isaac pues a Jacob y así, ¿no? Llega esto a tiempos de Moisés. No vemos un ritual. No vemos un ritual. ¿Cómo se llevaba a cabo la circuncisión? Abraham, hasta tiempos de Moisés. ¿Cómo se llevaba a cabo la circuncisión? ¿Qué dice ahí la escritura? Pero en sí, o sea, ¿qué era la circuncisión? El Brit Milá. Un corte, o sea, así literalmente. El Brit es cortar. O sea, un corte en el prepucio. ¿Sí? Un corte en el prepucio. No cortar el prepucio. Eso ya fue una práctica posterior. Originalmente era un corte en el prepucio. Y atención que esto agarraba una piedra afilada. Porque si usted se pone a pensar, fíjese, en tiempos de Yehoshua, cuando van a entrar en la tierra prometida, era la nueva generación de israelitas, la mayoría de ellos no circuncidados. Y antes de entrar en la tierra prometida, dice Yehoshua, bueno, antes de entrar, a ver, hay que circuncidar aquí a todo mundo, ¿no? Que la mayoría no están circuncidados. Si yo no me imagino a Yehoshua llevando a cabo la cirugía como tal, como hoy se acostumbra, a todos aquellos miles de varones. O sea, aquello era algo rápido. Un corte. Y un corte es como, o sea, es como, a ver, rápido. Un corte. Una marca. Porque un Brit es eso, un Brit es una marca. Recuerde usted que es una señal de pacto. Es una marca. Se estableció el corte del prepucio completo hasta tiempos de, precisamente ahora que viene Hanukkah, hasta tiempos del dominio griego. Ahí fue cuando se estableció por primera vez la circuncisión como un corte completo del prepucio, de manera que no se pudiera revertir. Porque cuando vino la helenización, muchos judíos que les gustó la onda griega, les pareció esto, ¿no? Del helenismo, y ya desde entonces pues querían estar como que jugando en las dos canchas. O sea, soy judío pero también soy griego, ¿no? Como hoy en día, le voy al Santos pero también le voy al Toluca. No digo esto porque los santos y los diablos, ¿no? Mucha gente que no, pues voy a la iglesia pero también me gusta el mundo. Entonces aquí estoy a gusto pero también allá estoy a gusto. Y me sientan bien los dos ambientes. No, te tienes que decidir. En tiempos de los griegos había esto. Y muchos judíos pues querían participar del ambiente de los griegos y todo. Y por ahí disfrazaban su marca. Disfrazaban su marca de la circuncisión. Los rabinos, y uno puede decir, pues era una buena intención, ¿no? Después de todo, ellos querían proteger al pueblo. Entonces los rabinos ordenan, ¿sabes qué? Que se corte todo el prepucio completo. Así ya no va a haber manera de que escondan la señal, la marca. Y ahí ya no es reversible. Ahí fue cuando se estableció. Entonces ahí hay un cambio. Esa ya no era la circuncisión original. Ya era una circuncisión ordenada por los rabinos de ese tiempo. O sea, ahí ya cambió. Tenemos que poner atención en eso. Entonces, si seguimos así, vamos a encontrarnos de que después hay distintos movimientos, distintas escuelas de judaísmo, distintos rituales,
Y el asunto es, si yo decido circuncidarme, ¿bajo qué ritual lo voy a hacer? ¿Con qué rabino? ¿Dónde? Para que mi circuncisión tenga validez. Ese es el asunto, es el problema que muchos hoy en día se enfrentan y que lamentablemente ha llevado a muchos creyentes en Yeshua derechito a las sinagogas judías, a circuncidarse, y ¿qué creen después? A negar a Yeshua. Así pasa. Se deslizan bajo el tema de la circuncisión, y esto no es nuevo, o sea, pasaba desde tiempos de los Gálatas, por eso Pablo escribió esta carta. Pero 2000 años después sigue pasando. Y sigue habiendo creyentes que terminan en la religiosidad del judaísmo y negando a Yeshua como el Mashiach, todo por el tema de la circuncisión y de no entender el asunto. Entonces Pablo retoma este tema con los Gálatas y les vuelve a explicar acerca de esto. Entonces, Hechos 15, a nadie se le va a obligar. Aquí dice, a Tito no se le obligó, porque eso no es una obligación. El mismo Yeshua cuando él habla acerca de la buena noticia, y cuando Yeshua habla acerca de que lo sigan, porque todo tiene que comenzar por seguir a Yeshua, ¿no? Y Yeshua decía, si alguno quiere venir en pos de mí, pues noten ustedes, si alguno quiere venir, no estás obligado. Recuerda los testimonios que dice ahí, como el que dijo, Señor, déjame nada más que entierre a mi padre, y Yeshua dijo, o sea, yo no te estoy obligando, ¿no? O sea, si tú quieres venir, bien, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Pero realmente esto no es una obligación, no es como que te esté forzando, es una decisión totalmente personal. Yeshua dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es digno del reino. Y sin embargo, él no está obligando a nadie, absolutamente a nadie. De hecho, una figura que aparece en Apocalipsis es de Yeshua tocando la puerta, ¿sí o no? He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. O sea, si él quisiera, llega y se mete. Pero toca la puerta. Si tú sabes si tú quieres realmente entrar en una relación con él. Pero no es una obligación. Esto es un tema de aprender. Este es un tema que dice Rab Shaul de oír, porque la fe viene por el oír por la palabra, y una vez que entiendes, tomas decisiones. Lo que acordaron en Hechos 15 fue eso, a nadie se le va a obligar. Lo que sí escribieron, se acuerda, fue algunas cuantas instrucciones, y esas instrucciones no eran gravosas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Ok, lo de no ídolos, pues eso, o sea, eso ni se discute, ¿no? Eso es lo primordial. Cualquier persona que quiera acercarse al Dios de Israel tiene que renunciar a los ídolos. O sea, eso sí, porque no puedes servir al Eterno y a alguien más. Entonces, sin embargo, tampoco te obligan. O sea, simplemente el mensaje te lo dan y te dicen, mira, las cosas son así. ¿Quieres hacerlo? Renuncia a los ídolos. Lo otro que tiene que ver con la comida tenía un propósito, y el propósito era que pudiera haber comunión, compañerismo entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque pues si tú te vas a sentar a la mesa con un judío, pues no le vas a invitar carnitas, ¿verdad? O camarones. Entonces ahí está hablando básicamente de leyes alimentarias. O sea, que se abstengan de sangre, de ahogado o estrangulado,
es como resumir las leyes alimentarias. Entonces sí que guarden las leyes alimentarias para que pueda haber compañerismo, para que puedan sentarse a la mesa con un judío sin problemas. Pues sí, porque imagínate, invitas a comer un judío y le invitas chicharrones de puerco, o le invitas camarones, o le invitas algo que no come, y pues qué triste, pues no va a poder comer. Entonces las leyes o ese mandamiento tenía que ver con eso. ¿Qué más? ¿Qué otra instrucción se les da? Aparte es más fácil, pues, decirles, o darles ese ejemplo a los gentiles que poner a un judío como el puerco. Más fácil de aquí, tú que estás aprendiendo, pues también trata de seguir esas leyes alimentarias. A decir al judío, hey, tú vete a comer con el gentil. Pero básicamente ahí se les dan muy poquitas instrucciones. ¿Se da cuenta? Aunque cuando hablábamos de resúmenes de la Torá, este puede ser un resumen también. Pero es un resumen especial para gentiles. Tampoco son las famosas leyes noágidas que luego dicen los judíos. No, no, no. Pero es un resumen. Es como cuando te dicen, mira, empieza con esto. ¿Sí? Empieza con esto. Es como ir al gimnasio. Tú empiezas a ir al gimnasio y a poco en el primer día de gimnasio te van a poner a que levantes 100 kilos o bueno, mira, vamos a empezar con algo sencillo. Hazme 3000 abdominales y luego me haces unas 5000 lagartijas. No, pues, ¿cómo? No, o sea, mira, ¿qué te dicen? Vamos a empezar con algo sencillo. ¿Sí o no? Con algo tranquilo. Y en todas partes es así. Incluso si tú empiezas una dieta o si empiezas en un trabajo. ¿A poco si tú empiezas en un trabajo, el primer día de trabajo ya te exigen que cumplas con lo que otro está haciendo que tiene 10 años? Que dice, bueno, en algunas partes sí. En las maquiladoras, a mí me saca la producción, no me importa si es el primer día, ¿no? Pero es ilógico. O sea, no tiene sentido común eso. Tienes que ir poco a poco, tienes que aprender. Entonces por eso se le dice a los gentiles que empiecen con esto. Y la parte importante de Hechos 15 es cuando dicen que ellos van a estar escuchando a Moisés todos los sábados en las sinagogas. Entonces alguien dijo, una vez me dijeron, hermano, pero a ver, ahí en esos mandamientos no se les dice a los gentiles que guarden el sábado. Ahí no se dice. ¿Por qué no se dice? No había otro día. No existía otro día de reunión. El domingo fue como 300 años después. Entonces no había ni por qué escribirlo, porque ¿cuándo se iban a imaginar los hermanos del concilio en Jerusalén que 300 años después iban a andar cambiando el Shabbat a domingo? Pues ellos ni por la mente les pasaba esa situación, ¿no? Porque iban a escribir sobre ese tema. Entonces se da por sentado. Esto es tanto como que alguien diga, a ver hermano, ¿por qué la Biblia no comienza explicando la existencia de Dios? Por favor. La escritura comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La existencia de Dios no se cuestiona, no se discute. Él no tiene por qué explicar ese asunto a nadie. Se da por sentado. Entonces el tema del Shabbat no se toca porque se da por sentado. De hecho ahí dice, cada Shabbat en las sinagogas ellos van a escuchar a Moisés. Y noten que dicen a Moisés, como si Moisés está predicando ahí. Sí. Entonces, ¿qué están diciendo? Ellos con el tiempo van a aprender. Con el tiempo.
y van a tomar su decisión. No solamente en el tema de la circuncisión, en el tema de todos los mandamientos. Conforme vayan entendiendo, van a ir obedeciendo. Pero con el tema de la circuncisión específicamente, tenemos esa situación, tenemos ese conflicto de que ¿cómo le hacemos? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Entonces podemos llegar a una conclusión en donde ciertamente, como dicen, no se puede celebrar las santas convocaciones si no está circuncidado. Eso es verdad que lo dice la Torá, pero lo dice en el contexto de aquel tiempo. Hoy realmente no celebramos las santas convocaciones, hacemos un memorial. Porque para celebrar el Pesaj tendría que haber templo, tendría que haber sacerdotes, tendría que haber todo lo que había cuando se dio el mandamiento. Y no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy? Un memorial. Es un recordatorio, es algo simbólico. Y cada una de las fiestas lo hacemos así. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos. El Eterno dijo, hay que celebrarlo, y bueno, no tenemos templo, no tenemos, pero podemos hacer un recordatorio. Y eso es lo que hacemos. Entonces, realmente el tema de la circuncisión, según lo ordenó el Eterno, queda como un tema ahí ya también inconcluso, igual que las santas convocaciones. Si ustedes me preguntaran a mí, hermano, entonces ¿cómo concluiría ese tema o cómo se cerraría? Yo lo haría como dijo la samaritana un día. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará todas las cosas. Todas las dudas que hay, todas estas situaciones, Él nos las va a declarar. Y Yeshua dijo, yo soy el que habla contigo. Pero el tema de la circuncisión, ¿lo aclaró Yeshua? ¿Enseñó sobre eso? ¿Dijo bajo qué ritual había que hacer esto o aquello? ¿Los apóstoles enfatizaron el tema de la circuncisión? Entonces, es lo mismo que cuando se habla acerca del tema del nombre, ¿no? El tema del nombre de Dios, que si Jehová, que si Yahweh, que si Yehue, que si Yahú, que si Yahweh, que si... Hay un montón de formas, ¿no? Y caemos en lo mismo. ¿Qué dijo el maestro? Porque la interpretación correcta de la Torah la tiene Yeshua. Él es el maestro por excelencia y no hay otro. El asunto es que Yeshua no enseñó sobre eso. Y si Él no enseñó sobre eso, ¿para qué nos estamos peleando? ¿O para qué estamos discutiendo con ese tema? Que Él no lo consideró relevante. Cuando Yeshua se refirió al Eterno, lo hizo como Padre. Mi Padre y vuestro Padre. El término que aparece todo el tiempo ahí es Padre. El término que aparece es Elohim. ¿Y el nombre? No. Entonces, ¿por qué nos aferramos nosotros a hacer discusiones de temas que ni siquiera están ahí? Que ni siquiera el Santo Maestro lo consideró para ponerlo como una instrucción. Ustedes pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos. O en hebreo, ¿cómo es? Avinu Sheva Shemai. Avinu. Abba. Entonces, el tema de la circuncisión, como otros temas, siempre tenemos que ir nosotros a qué dijo Yeshua sobre eso. ¿Qué fue lo que enseñó el maestro? Y si realmente él no dejó en claro el asunto, ni tampoco los apóstoles, ¿por qué queremos establecer como que doctrinas nuevas? Eso sería tanto como lo que la Escritura prohíbe, que es añadir. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? La ley oral. Entonces, de pronto también los grupos modernos,
podemos caer en el mismo problema de estar añadiendo cosas, estar poniendo leyes orales, porque no están en la Escritura, y podemos meternos en un problema. Y se hacen actualmente, digo, muchas iglesias tienen sus leyes orales, o sea, ahí para ser miembro, para esto, para eso. Sí. Así es. Entonces, el tema de la circuncisión no lo vamos a concluir ahorita o a cerrar. Conforme sigamos en el estudio, va a haber otras cosas que se van a comentar. Pero aquí lo que Pablo adelanta es que no, la circuncisión no es obligatoria. De ninguna manera es obligatoria. ¿Sí, hermano Carlos? Sí. Te habían preguntado acerca de la circuncisión, si es obligatoria, si es obligatoria. Yo les digo que la circuncisión para mí es como el caso del matrimonio, ¿verdad? Que se casen, que tenga pantalones. Y el que quiera ser judío, para ser judío. Y es circunciso, no es circunciso, no será la mano, porque vale la relación. Y aquí tu mujer me ha preguntado, oye, tengo pareja, ¿me caso o no me caso? Le digo, pues, si te casas, haces bien, si no te casas, es tu problema. Haces mejor. Pero les digo yo esto, a la que me ha preguntado, no le dice, ¿me caso o no me caso? Le digo, bueno, mira, hasta ahorita yo tengo 5 maridos, lo mejor es cásate, para que la gente no hable mal de ti. Y así la circuncisión, mucha gente dice, yo soy circunciso, ¿no? Me he encontrado gente que es circuncisa y me ha dicho, claro, yo soy correcto porque soy circunciso. Le digo, bueno, es tu problema, no mío. Pues sí. Tienes más responsabilidades, ¿no? No, estamos obligados a tener ley. Sí, ahí lo dice. Sí, Sergio. Pues algo así que, bueno, lo que estábamos comentando de la circuncisión suena mucho como al bautismo cristiano, de que qué bautismo te funciona, ¿no? Que yo me bauticé en iglesia tal, no, aquí también. Y cambias esa iglesia y todas las iglesias quieren bautizar porque para ellos solo su bautismo es el correcto. Exacto. Y entonces a mí me tocó una situación con nuestros hermanos los testigos, que ellos me decían, no, es que ya, y su enseñanza en ese lado se me hace muy correcta porque cuando te dan el libro, lo que realmente enseña la Biblia al final, el último tema es el bautismo. Cuando en el cristianismo lo primero es que tienes que bautizar y luego ya, o te bautizas desde bebé, y ellos no, lo último es el bautismo porque ya es una decisión personal tuya. Y es como ahora sí quieres entrar en relación de matrimonio entre tú y el Eterno, bautismo. Si no, pues es decisión tuya. En ese momento yo no repetía esto, yo les dije que no. Pero yo creo que así más o menos se debería tratar la circuncisión. Si es algo que tu corazón te llama, algo que tienes que el Eterno te está diciendo que lo hagas, adelante. Pero si tú no te sientes convencido, si lo más importante ahorita es estar bien primeramente y entender, porque tienes que entender primero esto para después tomar esas decisiones que son muy importantes, pues ya dependerá de cada quien. Y como dice, es muy semejante porque incluso en el cristianismo pues hasta lo enseñan así. O sea, como que la circuncisión ya no se dejó de ser y ahora es el bautismo, como si el bautismo se puso en lugar de la circuncisión. Y no es así, ¿verdad? Pero lo manejan igual, así como dice Sergio. Entonces de repente una persona fue bautizado en la iglesia católica, pero luego empieza a ir a una iglesia evangélica y dice, no, pues tu bautismo allá no vale, aquí te tienes que bautizar otra vez. Y si de pronto por alguna razón cambia de ciudad y empieza a ir a una iglesia diferente y lo quieren bautizar otra vez. Y así, o sea, en cada grupo, en cada denominación que vayas, te van a querer bautizar otra vez, porque uno no vale el bautismo del otro. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un ritual. Es un ritual. Ahora, no, se bautizó en el nombre de la Trinidad. ¿Y vas a una apostólica? No. Aquí hay que bautizarse en el nombre de Jesús. En el nombre de la Trinidad, no. Y así, entonces viene a ser lo mismo.
Y todo tiene que ver con rituales y tiene que ver con cuestiones religiosas. Lo que Pablo acá está tratando, el asunto, es de que la escuela de Yeshua no tenía que ver con una cuestión religiosa, sino con una cuestión del correcto entendimiento de la Torá. Eso es de lo que se trataba. Entonces, cerramos esta pregunta 3, nada más, por el momento, diciendo que la circuncisión no era obligatoria. Sí. No era obligatoria y por supuesto que no era un requisito para ser salvo, pero para nada. ¿Sí? ¿Se acuerda? Hace poquito vimos el texto en Marcos, cuando los dos hermanitos, los hijos del trueno, le dicen a Yeshua, maestro, queremos un lugar ahí, cada uno de nosotros, en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces estuvo muy bueno, ¿no? Porque Yeshua les dice, a ver, no saben lo que están diciendo, no saben de lo que están hablando. ¿Pueden ustedes ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? ¿Pueden ustedes, verdad? O sea, el maestro les pone como que unos requisitos ahí y pueden tomar de la copa que yo bebo, y ellos dicen, sí podemos. Si el maestro les dice, bueno, les tomo la palabra, van a beber de la copa que yo bebo y van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, pero lo que ustedes querían, no se los puedo conceder. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo, o sea, ¿quieres circuncidarte? Adelante, pero ¿para qué? O sea, lo importante ahí es ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres lograr o alcanzar? ¿Algún estatus especial? ¿Asegurar la salvación? O sea, como que ¿por qué te quieres circuncidar? Esa es realmente la pregunta importante. Porque vaya a ser que diga, bueno, sí, circuncídate, pero pues lo siento, lo que tú querías, pues no se va a poder. Entonces, por eso necesitamos entender, ¿sí? Muy bien, pues como les dije, esta pregunta nos iba a tomar el resto de la clase y nos vamos a quedar ahí. Póngale una marquita. La pregunta 4 va a ser la siguiente. ¿Dale? Póngale su nombre a su hoja. Y nos quedamos ahí pendientes con la pregunta número 4. ¿Puedo leer algo, hermano? Nada más, Romanos 14, del 5 al 8. Sí. Donde dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, que somos del Señor. Yo creo que con esto, a mí en lo particular, cae claro que la convicción que yo tenga es mía, es entre mí y el Eterno. Entonces, si yo lo hago, para Él lo hago. Si no lo hago, y es mi convicción, para Él lo hago. Así es. A lo mejor más adelante después se me revela otra cosa, pero en el momento que yo vivo, y si lo vivo para Él lo hago. Es mi convicción personal. No tengo por qué juzgar al que lo hace, si soy de las que piensan que no, ni voy a juzgar al que no lo hace, si soy de las que piensan que sí. Y esto aplica no solo en la circuncisión, aplica en muchas otras áreas, en muchas otras circunstancias, como que si me cubro o no la cabeza, etcétera. Entonces, yo creo que depende, eso se trata de convicción y de relación con el Eterno y de la fe, de los pasos que yo voy dando en fe, en todos los aspectos de mi vida. Esto es algo en la carne, ¿verdad? Especialmente del varón, que a las mujeres también nos incumbe, porque a lo mejor en algún momento tenemos hijos varones y nos enfrentamos con ese dilema. A mí ya me pasó con mis 2 varones. Entonces, yo lo comparto con experiencia personal, es mi convicción, es mi manera de verlo. Yo creo que es una manera muy sana de convivir con diferentes ideologías y convicciones, pero bajo una misma fe. Sí.
Y por eso Pablo lo expuso de esa manera, ¿verdad? Ahí en Romanos. ¿Por qué? Porque es clave. Y era lo mismo que estaban diciendo en Hechos 15, en el concilio. O sea, están poniendo como un fundamento de mucho más peso el tema del compañerismo, ¿verdad? El tema del compañerismo, el tema de poder estar juntos todos los hermanos sin importar si eras de este grupo o del otro, que era lo que Pablo también criticó duramente a los corintios. Cuando no, ustedes, unos dicen que yo soy de Kefa, que yo soy de Apolos, que aquí no hay nada de eso. Aquí todos somos uno, un cuerpo. Entonces, esa es la clave, ¿no? Para que uno lo pueda entender, que formamos parte de un mismo pueblo. Lo veíamos hace rato. La unión de las dos casas es algo imperativo, es algo que el reino no va a venir hasta que no haya esa unidad de las dos casas. Pero imagínense si no podemos lograr que haya unidad en las comunidades de creyentes. Entonces imagínense, el tema de la unidad de las dos casas pues se ve como que muy lejano. Los principios de muchos de los que escribió Rab Shaul van precisamente enfocados hacia el tema de la unidad. Unidad. Entonces tenemos que dejar, ¿verdad?, de ver o de criticar si que lo hace, que si no lo hace, que convicción, ¿sí? Lo que necesitamos es convicción. Aquí nosotros cuando empezamos a estudiar esto, nos tomó, pues no recuerdo cuánto, pero mucho nos tomó el tema del Shabbat. Y yo en lo personal me resistí mucho como líder. Empezamos en Raíces y empezamos a estudiar y vimos el nombre y que esto y otro tema, pero cuando llegamos al tema del Shabbat, personalmente me costaba mucho. Era muy fuerte la tradición, la costumbre, lo que sea. Y entonces estudiamos el tema del Shabbat a más no poder. ¿Se acuerdan? Nos reuníamos los domingos, nos quedábamos después de mediodía estudiando, hasta que llegamos a un punto donde pues ya, ¿qué decíamos? Yo simplemente como el maestro aquí les dije, bueno hermanos, ¿qué hacemos? Y recuerdo que una hermana dijo, pues cambiarnos al sábado, pues qué. Pues sí, qué remedio. No queríamos, pero ahí está, bien demostrado. Pero hasta que llegamos a la convicción, haciendo un estudio exhaustivo del tema, y es que de eso se trata. Cuando empezamos en esta aventura maravillosa, nos topamos con ese tema de las 70 semanas que decía hace rato Sergio. Las 70 semanas de Daniel Perspectiva Hebrea. Nos reunimos el hermano López, el hermano César y su servidor. Estuvimos como alrededor de 4 o 5 meses reuniéndonos un día a la semana, después 2 días a la semana. Eran reuniones de 3, 4 horas que dedicábamos a esto, donde nuestro objetivo principal era demostrar que eso estaba equivocado. Nosotros nos aferramos a demostrar eso tiene que estar equivocado. Eso de Perspectiva Hebrea está mal. Nosotros somos bautistas y nosotros tenemos la sana doctrina y nosotros vamos a demostrar que eso está equivocado. Y después de más o menos 4 meses nos quedamos así como, ¿qué hacemos? No, pues es que tiene razón. O va a haber que cambiar. Y aquí estamos. Sí, hermana Shirley. Hermana Feli, ¿quiere compartir esta? Sí, hermana. Bueno, primeramente quiero darle gracias al Padre Eterno, ¿verdad? Como ustedes saben, hace unos días se me dio el celular, ¿verdad? Me lo robaron. Y esa persona que me lo robó, pues estuvo mandando mensajes para que le depositaran dinero a ella a una cuenta. Y pues doy las gracias al Padre Eterno porque pues a pesar de eso solamente una persona hizo transferencia. Y gracias al Padre Eterno porque mi sobrina pudo ayudarme y pudo evitar que muchas más personas hicieran transferencia. Y le doy las gracias al Padre Eterno por todas las personas que estuvieron orando y por un hermano que me daba ánimo y me decía, tú eres un árbol frondoso que solamente perdió una hojita ese, porque tal vez le pudo pasar algo peor, pero pues el Padre Eterno
puede evitar esas cosas. Amén. Amén. Bendito el Eterno. Y gracias al Padre, ¿verdad? Por también por los hermanos ahí que avisaron el grupo y que, pues gracias al Padre. Porque de verdad esto es algo, que hermano, que está pasando mucho y tenemos que tener mucho cuidado. Es parte de cuidarnos los unos a los otros. Amén. Bendiciones, hermana Feli. Pues, hermanos, concluimos. No más preguntas. Nos vemos, hermanos, más tarde. Bendiciones, hermanos virtuales.